El silencio que escucha. En el invierno de 1948, la ciudad de Viena, aún marcada por las cicatrices de la guerra, se envolvía en un frío que parecía calar hasta los huesos. Las calles adoquinadas del distrito de Alsergrund, donde los edificios barrocos convivían con las ruinas de bombardeos recientes, albergaban el consultorio del Dr. Elias Berger, un psicólogo de 42 años cuya reputación crecía entre los vieneses. Viena, cuna del psicoanálisis gracias a figuras como Sigmund Freud, era un lugar donde la mente humana se estudiaba con fervor, y Elias, con su enfoque empático, atraía a pacientes que buscaban sanar heridas invisibles dejadas por el conflicto. Elias trabajaba en un edificio de 3 pisos, en una oficina con paredes forradas de libros y un diván de terciopelo gastado. Cada tarde, mientras la nieve caía silenciosa tras las ventanas, escuchaba historias de pérdida, miedo y culpa. Su habilidad para comprender el dolor ajeno era casi sobrenatural, pero él atribuía su éxito a algo que había aprendido en sus estudios, la transference, ese fenómeno donde los pacientes proyectan emociones profundas en su terapeuta, como si este fuera un espejo de su alma. Es como sostener un cristal frágil, solía decir a sus colegas en las tertulias del Café Central, si lo aprietas demasiado, se rompe, si lo sueltas, se pierde. Una tarde de diciembre, una mujer llamó a su puerta. Se presentó como Clara, de unos 30 años, con un abrigo raído y ojos que parecían no haber dormido en semanas. Su voz era calma, pero había algo en su mirada, un destello inquietante, que hizo que Elias ajustara su silla instintivamente. Clara explicó que sufría de sueños recurrentes, siempre el mismo, estaba en una habitación oscura, rodeada de figuras sin rostro que la observaban. No gritaban ni la tocaban, pero su presencia era tan opresiva que despertaba con el corazón desbocado. Elias, acostumbrado a casos de ansiedad postraumática comunes en una ciudad que aún olía a ceniza, comenzó a tomar notas. Le preguntó por su infancia, su familia, cualquier detalle que pudiera conectar los sueños con su vida. Clara respondió con vaguedad, diciendo que había crecido en un pueblo cerca de Salzburgo, que sus padres murieron durante la guerra y que vivía sola en un pequeño apartamento en Viena. Sin embargo, cada vez que Elias intentaba profundizar, ella desviaba la conversación hacia él. Doctor, ¿usted nunca siente miedo de lo que escucha, de lo que la gente guarda dentro? Elias sonrió, desviando la pregunta con profesionalismo, pero notó que Clara lo observaba con una intensidad que lo incomodaba. Las sesiones continuaron durante semanas. Clara llegaba puntualmente los martes a las 5, siempre con el mismo abrigo, siempre con esa mirada que parecía atravesarlo. Los sueños, según ella, no cambiaban, pero ahora mencionaba detalles nuevos. Las figuras sin rostro parecían más cercanas, como si estuvieran a punto de tocarla. Ella sugirió técnicas de relajación y anotó en su libreta la posibilidad de un trauma reprimido, quizás relacionado con los bombardeos de 1944, cuando Viena fue devastada por ataques aéreos. La ciudad había perdido miles de vidas y muchos sobrevivientes cargaban con memorias fragmentadas, un hecho que Elias conocía bien por sus estudios en la Universidad de Viena. Una noche, tras una sesión particularmente tensa, Elias decidió investigar. Clara había mencionado de pasada un nombre, Liz, diciendo que era una amiga de la infancia. Intrigado, Elias revisó periódicos antiguos en la Biblioteca Nacional, buscando cualquier pista. Encontró un artículo de 1938, del periodo del Anschluss, cuando Austria fue anexada por la Alemania nazi. En un pueblo cerca de Salzburgo, una joven llamada Liz Huber había desaparecido tras ser vista entrando a una casa abandonada. El caso nunca se resolvió, y la noticia se perdió en el caos de la guerra. Elias sintió un escalofrío. ¿Era una coincidencia? Clara nunca había dado su apellido, pero algo en la historia lo perturbaba. En la siguiente sesión, Elias decidió ser más directo. Clara, mencionaste a Liz la última vez, ¿podrías contarme más sobre ella? Por primera vez, Clara dudó. Sus manos, siempre quietas en su regazo, se crisparon. No era nadie importante, dijo, pero su voz tembló. Luego, cambiando de tema, preguntó, Doctor, ¿cree que los muertos pueden hablar a través de los vivos? Elias, desconcertado, explicó que en psicología, los sueños o pensamientos a veces reflejan deseos o miedos inconscientes, no mensajes literales. Pero Clara sonrió, una sonrisa que no había visto antes. No hablo de sueños, doctor. Hablo de lo que está en esta habitación ahora mismo. Esa noche, Elias no pudo dormir. Las palabras de Clara resonaban en su mente, y la oficina,
que siempre había sido su refugio, le parecía demasiado silenciosa. Decidió revisar las notas de todas sus sesiones con Clara. Al hacerlo, notó algo que lo heló. En cada sesión, ella había descrito la habitación de sus sueños con más detalles que coincidían con su consultorio. El diván, las libreras, incluso el olor a papel viejo. ¿Cómo podía saberlo? Clara nunca se había acostado en el diván ni explorado la sala. Al día siguiente, Elias llamó al número que Clara había dejado en su ficha. Una voz grabada informó que estaba desconectado. Intentó buscar su dirección, pero el edificio que ella había mencionado, un lugar en el distrito de Widen, resultaba no ser un edificio residencial, sino un terreno vacío, bombardeado en 1945 y nunca reconstruido. El pánico comenzó a crecer en él. ¿Quién era Clara? ¿Era una paciente con una memoria fragmentada, proyectando su trauma en él, o algo más? En la sesión final, Clara, Elias estaba preparado. Había colocado un pequeño espejo en su escritorio, un truco que había leído en un texto de psicología de la época. Los espejos podían desestabilizar a pacientes con delirios, forzándolos a confrontar su realidad. Cuando Clara entró, parecía diferente. Su abrigo estaba más raído, su piel más pálida, y el aire en la sala se sentía denso. «Hoy quiero hablar de la verdad, doctor», dijo ella, sentándose. Elias asintió, fingiendo una calma que no sentía. «Estoy aquí para escuchar». Clara comenzó a hablar, pero su voz era más grave, como si no le perteneciera. Habló de una casa en Salzburgo, de un sótano donde ellos la habían llevado, de figuras sin rostro que la rodeaban. «No estoy sola, doctor. Nunca lo he estado». Elias, con el corazón roto acelerado, le pidió que mirara el espejo. Clara obedeció, pero en el reflejo, Elias no vio su rostro. Vio una sombra, un contorno sin rasgos, como las figuras de sus sueños. El grito de Elias resonó en la consulta. Cuando recuperó la compostura, Clara ya no estaba. La puerta estaba vacía, el abrigo desaparecido. Corrió a sus notas, pero las páginas donde había escrito sobre ella estaban en blanco. Durante días, buscó alguna prueba de su existencia, pero no había nada, ni registros, ni testigos, ni siquiera una huella en la nieve fuera del edificio. Elias nunca volvió a su consultorio. Sus colegas en Viena murmuraron que había sucumbido al estrés, que escuchar tantas historias de horror había quebrado su mente, pero en las noches, solo en su apartamento, Elias sabía la verdad. Clara, o lo que fuera que ella era, lo había elegido, no porque él fuera especial, sino porque, como psicólogo, tenía el don de escuchar, y algo, en la oscuridad de Viena, necesitaba ser escuchado.